Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A nombre de la Secretaría de Cultura les agradecemos mucho que nos acompañen en una sesión más de los miércoles literarios y bueno, me da mucho gusto porque no son tantos los miércoles literarios que tenemos temas de ciencia ficción, aunque de repente sí lo hacemos, pero bueno, ya teníamos rato que no teníamos ningún tema de ciencia ficción. Y esta noche nos acompaña Tonatiuh Moreno, que va a estar hablando de Ursula K. Le Guin, creadora de mundos. Lo presento brevemente porque creo que ya todos lo conocemos, pero para hacer la formalidad, él es maestro de comunicación de la ciencia y la cultura por INTESO, licenciado en ciencias de la comunicación también por esta casa de estudios, titulado con mención honorífica. Su tesis en coautoría, La Odisea Liberadora de los Juegos de Rol, fue premiada con el primer lugar nacional del concurso CUNEIC y publicada en forma de libro por la misma institución. Actualmente dirige el estudio de animación Jaime, si lo dije bien, sí. Ahí dirigió un proyecto audiovisual de comunicación pública de la ciencia llamado Curiosamente, y bueno, ha sido también ganador del Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología en 2016. Y bueno, hasta aquí le dejo porque el currículum es largo y yo creo que lo que queremos es escuchar a Tonatiuh, y bueno, yo le agradezco y le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecerle a Vanessa y a la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco la oportunidad de platicar de mi autora favorita. Esto lo siento un poco como evangelizar, ¿no? Como llevar las buenas nuevas, ¿no? Existe una autora como Ursula K. Le Guin y quiero compartírselas. Voy a empezar a hablar un poco de sus datos generales. Bueno, ella nació el 21 de octubre de 1929 y murió el 22 de enero de 2018, o sea, este mismo año. El próximo año hubiera cumplido 90 años. Bueno, es escritora sobre todo de novelas y cuentos de fantasía, ciencia ficción y de ensayo. También ha escrito poesía. Ella ha sido reconocida con el nombramiento de Gran Maestra. Se ha otorgado este premio, este reconocimiento a 34 personas solamente, y solamente a 4 mujeres. Es una gran maestra de la ciencia ficción y bueno, pues es conocida principalmente por 3 grandes líneas de trabajo de ficción. La primera es lo podríamos llamar como una serie de novelas y cuentos de fantasía que se llama la saga de Terramar, ¿no? Es una saga de novelas y cuentos, y es muy llamativa esta saga, digamos, porque a diferencia de muchas otras novelas de fantasía, para empezar, es muy breve, ¿no? Los libros son libros breves, y ahí crea un mundo de magia, pero donde la magia la otorga el nombrar a las cosas, ¿sí? El darle nombre, el saber el nombre de las cosas y el poder puedes manipular las cosas sabiendo su nombre verdadero. La otra gran saga que tiene se llama la saga del Ecumen. Esta es una saga de ciencia ficción, y a diferencia de otras novelas o historias de ciencia ficción, aquí no explora tanto el asunto de los desarrollos tecnológicos. Nosotros solemos relacionar ciencia ficción con viajes en el espacio, robots, ¿no? Naves espaciales, o en general desarrollos tecnológicos. Y aunque sí hacen falta, digamos, cuestiones tecnológicas para narrar lo que narra Úrsula en la saga del Ecumen, su visión está más enfocada a ver la diversidad de maneras en las que podría organizarse o convivir la gente. Entonces explora sociedades diferentes. Entonces hay planetas en los que suceden diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un planeta donde no hay
hombres y mujeres, ¿no? Son seres humanos, pero no se dividen en hombres y mujeres. Voy a hablar un poquito más adelante de esto. Hay otro planeta donde todavía existe la esclavitud y ahí explora ciertos temas relacionados con la sociedad. Un planeta ultracapitalista cuya luna se independiza en una sociedad anarquista, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y la tercera línea que tiene se llama Orsimia, en donde no sabría yo llamarlo ciencia ficción, fantasía, pero inventa un país en la Tierra, se llama Orsimia, es como si fuera un país de Europa del Este, y ahí pues suceden historias que podrían suceder en este mundo, nada más que el país no existe, ¿no? Una de las cuestiones que distinguen más a Ursula K. Le Guin es que, según mi punto de vista, ella escribe más que desde la erudición de un Asimov, por ejemplo, que es una persona como clavada en los libros, que rara vez salía de su casa y que hablaba muchísimo digamos, de todo lo que sabía, o desde la obsesión, como podía ser un autor como Philip K. Dick, ¿no? Obsesionado y paranoico, ¿no? Como ese asunto. Úrsula escribe, me parece a mí, desde la sabiduría, y es una mujer que desafía un poco estos roles, pues, estas convenciones de que un artista tiene que ser como un ser atormentado, aislado, o un genio que nadie lo comprende, etc., ¿no? Ella comparte una característica muy interesante con mi pintor favorito, la descubrí después. Mi pintor favorito es René Magritte, y yo descubrí que René Magritte, a pesar de ser surrealista y que sus imágenes son como muy extrañas y muy fuera de la realidad, es muy diferente a Dalí, que era un extravagante, ¿no? Magritte, él pintaba en el comedor de su casa, y entonces cuando era la hora de comer recogía sus cuadros, sus pinturas, limpiaba, comía, ¿no? Y entonces volvía a poner otra vez. Entonces llevaba como una vida más, se puede decir, más normal. El caso de Úrsula es similar. Ella pues es hija de antropólogos, es madre de 3 hijos y escribe mientras cría a sus hijos, ¿no? Y entonces, digamos que conoce la vida más desde la cotidianidad, y desde ahí plantea estos mundos fantásticos. Un detalle del que es como curioso hablar es que se dice que sus trabajos influenciaron obras muy conocidas actuales. Por ejemplo, Neil Gaiman, un famoso también escritor de ciencia ficción y de cómic, más conocido por el cómic que por la escritura, él habla de que sin Ursula K. Le Guin no hubiera existido Harry Potter, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la premisa de Terramar, de esta historia de Terramar y del libro principal de Terramar, o el primer libro de Terramar, que se llama Un mago de Terramar, ella dice, bueno, siempre vemos a los magos como estos señores barbones, súper sabios, ¿no? que tienen mucho poder, etc. Pero ¿cómo eran cuando eran niños, ¿no? los magos? Y entonces dice, bueno, seguramente fueron a una escuela, y entonces hace la historia de Gavilán, que es un niño que tiene aptitudes para la magia y que tiene que irse a una universidad de la magia. Entonces, no sé si le suena el tropo. Y entonces, pues la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, no lo ha reconocido públicamente, pero es muy probable que se haya inspirado en esto, ¿no? Otra novela muy interesante se llama El nombre del mundo es bosque. En El nombre del mundo es bosque hay un planeta que es un bosque completamente, y llegan seres humanos a colonizar ese bosque, ¿no? Y a explotar sus recursos naturales. En ese bosque viven unas criaturas que viven como en armonía con la naturaleza, y los seres humanos se dan cuenta de que el bosque es diferente a los bosques de la Tierra, porque todos los árboles están conectados y forman una especie de red gigante. Entonces todo el planeta es como un ser vivo que se comunica. No sé si han visto una película que tiene un tema similar. Bueno, pues Avatar, ¿no? Y
bueno, el desenlace es muy similar, acaba con un enfrentamiento entre los humanos y los nativos. La diferencia entre El nombre del mundo es bosque y Avatar es que en El nombre del mundo es bosque se trata este enfrentamiento como una tragedia, ¿sí? Son dos civilizaciones que no se pudieron entender, entonces es un final trágico. Y en la otra pues parece que es un final como victorioso, ¿no? Como qué bueno que se vencieron a los invasores. Un detallito también, lo leí hace poco. Los personajes de El nombre del mundo es bosque, los extraterrestres nativos que viven ahí, son una especie de seres chaparritos, peluditos, primitivos, ¿no? Que viven en los árboles. Y entonces hay quien dice que es la inspiración de los Ewoks, ¿no? de Star Wars. Y la influencia que a mí me parece más interesante, y esta sí está 100% documentada, es la que tuvo Ursula K. Le Guin con Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki, habiendo leído la obra de Úrsula, sobre todo Un mago de Terramar, decidió que quería producir una película de Un mago de Terramar. Y entonces fue y solicitó los derechos para producir una película de Un mago de Terramar. Sí conocen a Hayao Miyazaki, ¿no? Es autor de un montón de películas de animación bellísimas. Bueno, pues Úrsula estaba en ese entonces, dice que solo lo único que había visto de animación eran películas de Disney. Entonces dijo, no, yo no quiero que conviertan Terramar en una película de Disney, ¿no? Como de Terramar, aunque sean japoneses, no me interesa. Entonces no se dio los derechos. Entonces Miyazaki, muy inspirado en Un mago de Terramar y en otras cosas que había leído de Úrsula, crea Náusica del Valle del Viento, que es la película fundadora de Estudio Ghibli. La hace antes de que fundara Ghibli, pero gracias a la película se puede fundar Estudio Ghibli, con el que ha hecho todas estas películas que conocemos hasta ahora, ¿no? El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, Kiki, etc. Entonces, pues ha tenido una influencia de ese estilo, ¿no? Ursula K. Le Guin no es un nombre tan conocido, como el de otros escritores de ciencia ficción, pero su influencia ha sido grande. Y a mí la parte que me interesa de ella es la que me interesa hablar ahorita más bien, porque tiene muchas partes muy interesantes, es su faceta como creadora de mundos. ¿Y a qué nos referimos como creadora de mundos? Bueno, alguien que genera historias de fantasía y de ciencia ficción está creando mundos diferentes, pero hay varias maneras de crear mundos diferentes, ¿no? Entonces se habla mucho pues de que la fantasía es una cuestión como escapista, de que si yo me pongo a leer cosas fantásticas significa como que pues me quiero escapar, es como un pasatiempo del que no quiero entenderme de las cosas del mundo real, entonces me escapo. Úrsula dice que incluso ese tipo de fantasía es válida porque ¿qué se espera de un prisionero si no es que intente escaparse, ¿no? Entonces significa que hay algo en este mundo que nos está pidiendo que escapemos de él. Pero dice, bueno, vamos haciendo algo más allá. Y entonces ella crea una fantasía que a mí se me hace mucho más interesante, que es una fantasía que propone otros mundos, una fantasía que te permite reflexionar. Y aquí quiero leerles una cita. Ella habla, si todos han leído libros de fantasía, habrán visto que la mayoría de ellos traen al principio un mapa, ¿no? Donde te dice cómo es el mundo. Es un mundo diferente que no es nuestro mundo. Esos mapas tienen la función, por ejemplo, si abren El Señor de los Anillos, pues viene el mapa de la Tierra Media, ¿no? Y entonces en cuanto abrimos el libro, nos damos cuenta que no estamos en este mundo, que es un mundo diferente, ¿no? Entonces ella habla esto acerca de los mundos, y aquí es donde viene lo interesante acerca de por qué crear mundos diferentes. Dice: la monstruosa homogeneización de nuestro mundo casi ha destruido el mapa, cualquier mapa, refiriéndose a estos mapas, haciendo que cada lugar en él sea exactamente igual a cualquier otro lugar
y sin dejar espacios en blanco. Al igual que en el fractal de Mandelbrot, lo enormemente grande y lo infinitamente pequeño son exactamente los mismos. Lo mismo conduce siempre a la misma vez. No existe el otro o lo otro, no hay escapatoria, porque no hay ningún otro lugar. Al reinventar el mundo del intenso e irreproductible conocimiento local, aparentemente evadiendo o negando la realidad, los fantasistas tal vez están tratando de hacer valer y explorar una realidad más grande que la que nos permitimos actualmente. Están tratando de recuperar la idea, reconquistar el conocimiento de que existe otro lugar, otro sitio donde otras personas pueden vivir otro tipo de vida. La literatura de la imaginación, incluso cuando es trágica, es reconfortante, no necesariamente en el sentido de ofrecer comodidad nostálgica, sino porque ofrece un mundo lo suficientemente grande como para contener las alternativas y por lo tanto ofrece una esperanza. Bueno, hasta ahí la cita. Entonces, estos mundos que crea tienen, me parece a mí, como tres dimensiones muy interesantes. Tres temas que están muy presentes en la obra en toda la obra de Ursula K. Le Guin. Uno es el tema del feminismo, otro es el tema del anarquismo y el tercer tema es el tema del taoísmo, diríamos. Yo le diría más bien del Tao en general, para no confundirlo con la religión. Entonces, bueno, Úrsula empieza escribiendo, ella quiere escribir fantasía, quiere escribir ciencia ficción, pero se enfrenta con un mundo de la fantasía y ciencia ficción dominado por hombres. Y entonces su modo de entrar a ese mundo, y ella lo ha reconocido, es escribir como hombre. ¿Sí? Entonces empieza imitando la manera de escribir que usaban los hombres. Ha sido ella acusada de no ser suficientemente feminista, digamos, porque en efecto sus primeros 3 libros, Un mago de Terramar, La costa más lejana y Las tumbas de Atuán, los primeros 3 libros de Terramar, las mujeres están súper relegadas. En el primer libro prácticamente no aparecen mujeres, bueno, aparece una mujer relativamente importante, pero quedan como en papeles muy secundarios y siempre en función a los hombres. Y entonces, por eso la han acusado de no ser suficientemente feminista. Y ella lo reconoce. Dice ella que hay un documental que todavía no he podido ver porque no ha llegado, se acaba de estrenar este año en Estados Unidos, que se llama Los mundos de Ursula K. Le Guin, pero ahí ella revela que empezó escribiendo como una mujer que pretende pensar como un hombre y que sus libros de Terramar tan queridos son un completo fracaso como literatura feminista. Admite, dice, de mi propia educación cultural, o a partir de mi propia educación cultural, no pude profundizar ni encontrar a una hechicera. ¿Sí? Entonces ella reconoce esa parte y empieza, digamos, a cambiar, ¿no? En el libro 4 de Terramar ya entra en un papel central una mujer, cambia mucho el discurso, y también en el libro 5. Pero para entender un poco como a qué mundo se enfrentaba, hay una anécdota muy interesante, me va a permitir también leérselas. Ella quería, su agente manda un cuento que se llama Nine Lives a la revista Playboy, que publicaba literatura en ese entonces, y lo manda con las iniciales nada más, U.K. Le Guin. Y entonces el editor de Playboy acepta el cuento, pero después le dicen que UK significa Úrsula, que la U de UK es Úrsula, y entonces se asusta el editor de Playboy: ¿cómo vamos a publicar una mujer en esta revista? Entonces le piden a Úrsula pues que aparezca así, con las iniciales, y dice, ¿por qué? Dice que los editores de Playboy dijeron que los lectores se asustarían si veían un nombre femenino como autor. Dice, así que me preguntaron si podían usar las iniciales en lugar de mi nombre de pila. No queriendo aterrorizar a esta vulnerable gente, le dije a Virginia que les dijera que está bien.
Playboy nos agradeció conmovedoramente. Luego, después de un par de semanas, pidieron una biografía del autor. De inmediato vi todo el panorama de la vida de UK, como un gaucho de la Patagonia, un estibador en Marsella, un líder de safari en Kenia, un boxeador de peso semipesado en Chicago, un líder de safari en Kenia, un copto en Argelia. Sin embargo, los habíamos engañado un poco y no quería continuar con el engaño. Pero, ¿qué podía decir? ¿Es ama de casa y madre de 3 hijos? Escribí: se sospecha comúnmente que los escritos de U.K. Lewin no están realmente escritos por U.K. Lewin, sino por otra persona del mismo nombre. Bueno, con el dinero que le dieron de Playboy se le alcanzó para comprarse una combi. Entonces, imagínense el mundo en el que está metida, ¿no? Entonces, pues le toca toda esta transición y le toca también participar, digamos, como en el cambio de lo feminista. Un detalle interesante: la escuela de magia de Terramar se llama, bueno, es una isla que se llama Rogue, y son solo hombres los profesores y los estudiantes de la isla. Y entonces ella, ya posteriormente, escribe un libro de algo que pasó 300 años antes de los cuentos de Terramar, y entonces cuenta cómo se fundó la escuela de magia. Y esa fundación, en esa fundación le da un papel súper importante a las mujeres, ¿no? Parecía casi que tuvieron un papel central, una hermandad feminista en la fundación de la escuela, y cuenta también cómo fue que fueron después despojadas del poder y la magia femenina fue satanizada, ¿no? Entonces, de alguna manera va como corrigiendo ese asunto. Pero en cuanto al feminismo, yo creo que el libro más interesante de ella se llama La mano izquierda de la oscuridad. Es un libro de ciencia ficción y es el que les decía. Hay un planeta que se llama Invierno, que dice ella que se le ocurrió la historia porque le vino a la mente una frase que es: el rey está embarazado. Y entonces se imagina una sociedad donde no hay distinción de género y donde no hay hombres ni mujeres. Entonces todo el mundo está en un estado neutral, podría llamarse, pero hay temporadas en las que se entra como en celo, y entonces, dependiendo de quién te guste, va cambiando tu cuerpo y te puedes volver femenino o masculino. Y entonces, si te tocó ser femenino, pues podrías embarazarte, ¿no? Y tener hijos y todo, y a lo mejor la próxima vez te toca ser hombre. Y está súper interesante este libro. Es la travesía de 2 personas, un ser humano y un habitante de Gethen, recorriendo un país, un planeta helado completamente, ¿no? Y sufriendo los estragos del invierno, al mismo tiempo que hablan de estos asuntos de género, ¿no? Y entonces, si les interesa esa parte de la perspectiva feminista de Úrsula, yo creo que esto es lo más interesante, porque no solamente cuestiona el papel de la mujer, sino cuestiona la noción de género misma, ¿no? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? Y la explora a gran profundidad. Eso fue el feminismo. Entonces, el otro gran aspecto muy interesante de Úrsula es el asunto del anarquismo. Una señora que es hija de antropólogos, madre de 3 hijos, ¿cómo que anarquista? Bueno, suena como un poco raro, ¿no? Pero sí, quiero hablar un poquito, no sé si conocen la obra de Francis Fukuyama. Francis Fukuyama escribió en los años 80 un libro que se llama El final de la historia, y en él dice que ya todas las luchas ideológicas se acabaron con la caída del muro de Berlín, que ya quedó ultra demostrado que la única opción para la humanidad es el capitalismo neoliberal, y que de ahí hay que seguir para adelante, que lo único que va a haber son innovaciones tecnológicas o pequeños ajustes, ¿no? Que no hay que seguirle pensando, que las utopías ya están out, ¿no? Y entonces, pues la idea de Úrsula es completamente lo contrario, ¿no? Ella que critica cosas como la centralización de poder, critica el Estado mismo, critica el capitalismo. Hay
una cita de ella que también tengo aquí que dice: vivimos en el capitalismo y su poder parece inescapable, tal como lo era el derecho divino de los reyes. Todo poder humano puede ser resistido y cambiado por seres humanos. La resistencia y el cambio con frecuencia comienzan en el arte, con mucha frecuencia en nuestro arte, el arte de las palabras. Entonces ella lo que hace es proponer otros mundos, proponer mundos posibles. Y hay una entrevista que le hace un anarquista así reconocido que se llama Margaret Killjoy, y él le dice: güey, tú te reconoces como anarquista, y dice: no, porque no me siento digna, ¿no? Yo soy una escritora, escribo sobre estos temas de anarquismo que me interesan, pero no soy un activista, ¿no? Entonces él le dice: no, sí, si nosotros te reconocemos, ya eres, ¿no? Entonces dice: bueno, pues es un honor, ¿no? Lo acepto con humildad. Hay otra parte, hay un libro que se llama, muy interesante, hay un libro que se llama No Time to Spare. Ella empezó a escribir blogs en internet. No quería ya meterse mucho en internet, pero descubrió que José Saramago era escritor, escribía también blogs, y dijo: bueno, esa parte de internet me gusta, ¿no? Puedo escribir lo que pienso, lo que se me ocurre, y no me tengo que como meter a Facebook y cosas así, ¿no? A estar interactuando mucho con la gente, ¿no? Entonces, en ese libro, ella... en ese libro tiene una de las entradas del blog, digamos. El libro es una recopilación, una compilación de sus entradas de blog, y ella dice: ¿cómo es posible que estemos adoptando como modelo de desarrollo económico al cáncer? Queremos crecimiento constante, queremos apropiar, la utilización de todos los recursos, y no, dice: el crecimiento es algo que uno hace durante una etapa de su vida. Después, si sigues creciendo, significa que algo está mal contigo, ¿no? Entonces, bueno, es una de las críticas que hace. No quiero como ahondar demasiado porque quiero platicar también con ustedes, que platiquen. Y bueno, otra cosa que habla, por ejemplo, es de modos alternativos de convivencia. Hay muchos libritos que exploran eso. Les recomiendo mucho uno que se llama Planos Paralelos. Ella se imagina que es posible viajar a otros planos, como a otras dimensiones, digamos, si cuando estás en el aeropuerto tienes una combinación perfecta de desfase horario con indigestión y sueño, y entonces viajas, ¿no? Es el método Cita-Dulic, le dicen. Bueno, entonces en cada cuento descubre como un viaje, un plano paralelo, y cada uno explora una sociedad diferente, ¿no? Hay una sociedad donde todo el mundo siempre está enojado, por ejemplo. Hay otra sociedad donde hay unas personas que les nacen alas, ¿no? Hay otra sociedad donde nadie habla, por ejemplo, ¿no? Y entonces, si alguien dice 4 palabras en su vida, es mucho, ¿no? Y entonces explora estas posibilidades, ¿no? Maneras de relacionarse. El libro más abiertamente anarquista de ella se llama Los Desposeídos. Es un libro en el que les contaba: hay un planeta que llegó a como un nivel máximo de consumismo, capitalismo, etc. Y hay un grupo de gente que está muy descontenta con eso. Y después de, digamos, de muchos problemas, lo que se decide es que todas esas personas que creen en ese sistema se van a ir a vivir a la luna de ese planeta, ¿no? Y entonces se van para allá. Y es muy interesante porque viven en una sociedad anarquista, pero, y en la portada del libro lo dice, pero es una utopía ambigua, porque el mismo sistema anarquista en el que viven los personajes tiene sus propios problemas, ¿no? Y entonces dice: bueno, ahorita estamos viviendo así, como en cierta convivencia, porque están escasos los recursos, por ejemplo, y entonces eso nos obliga a racionar y hacer cosas así. Pero ¿qué tal si empezamos a producir más? ¿No? ¿Qué pasa? Empezará a acumularse el capital como empezó a acumularse cuando se inventó la agricultura. Y entonces este viaje hay un personaje que sale del mundo anarquista a conocer el planeta madre, digamos, y son una serie de reflexiones de ese tipo, ¿no? en ese viaje.
Bueno, los desposeídos. Y el último tema que quisiera platicar es el asunto del Tao. Este tema está permeando absolutamente toda la obra de Úrsula. El Tao, no el taoísmo como la religión china, sino como una filosofía, como una manera de enfrentarse a la vida, ¿no? Dicen que quisiera yo dar una definición de Tao, pero dicen que el Tao que puede ser definido no es el verdadero Tao, ¿no? Lo dice el mismo Tao. Pero tiene mucho que ver con el asunto de comprender los movimientos de la naturaleza, los movimientos de la vida, del universo, en fin, y no resistirse a ellos, ¿no? Moverse con el universo y no contra el universo, seguir el camino. Una de las obras interesantes que tiene, ella tradujo un Tao Te Ching del chino, y entonces una obra muy bonita, se hace el Tao tal cual como lo escribió Lao Tse, pero anotado con comentarios de Úrsula, y tiene detalles súper interesantes, o sea, como muy inspiradores, digamos, y muy poético además. Entonces, una combinación de filosofía y poesía, que es una cosa como que creo que los filósofos occidentales han olvidado un poco, y pues me lo recomiendo mucho ese. Y bueno, en la saga de Terramar está súper presente, ¿no? Compara la vida como un océano, por ejemplo, y una vida humana como con una ola. Entonces, en un libro, por ejemplo, donde hay un mago que quiere ser inmortal, él quiere, digamos que su interés es como para preservar su ola, que es su vida, congelar el resto del océano, ¿no? Y entonces, bueno, les dejo la invitación a que lo lean, porque la reflexión puede ser muy, muy interesante. Otro asunto interesante, por ejemplo, es que y esto creo que también se refleja mucho en la obra de Miyazaki, que es admirador de ella, el asunto de los villanos. Estamos muy acostumbrados que en las novelas, en las películas, etcétera, siempre hay alguien a derrotar, ¿no? Y sobre todo en la fantasía siempre hay un malo malote que hay que matar y destruir, y una vez que lo matas se arregla la situación. Pero en las novelas de Úrsula el mal es otra cosa, ¿no? Y en la primera, poco a poco nos vamos dando cuenta de que el mal es algo que está adentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces el reconocimiento de esa parte oscura es lo que nos puede llevar a un equilibrio, ¿no? Y no estar buscando el mal en los otros necesariamente. Una de las cuestiones interesantes, y aquí creo que es donde combina, digamos, este asunto del Tao con la cuestión política y con la cuestión feminista. En uno de estos artículos de blog, de internet, que también está en el libro, dice que hay que pasar de la utopiyang al utopiying. ¿Y qué es esto? Estamos acostumbrados a oír hablar de las utopías como estas sociedades perfectas, ¿no? Desde Tomás Moro, que inventó la palabra utopía, hasta pues todas las ideas de cómo sería la sociedad, hasta el marxismo, por ejemplo, ¿no? Y todas son rígidas, son sociedades que se plantean como marcos normativos donde cada quien tiene un lugar, una función, se produce lo que se tiene que producir, o sea, todo funciona perfectamente, pero imaginado como una máquina. Y ella dice que ese es el utopiyang, ¿no? Como la utopía masculina, la utopía de la luz, digamos, ¿no? Del orden, de lo seco, sería hablando en términos de yin y yang, ¿no? Y dice que hay que pasar al utopiying, y el feminismo y el anarquismo van en esta dirección, aportan. Dice ella que hay que aceptar la impermanencia y la imperfección, hacer amistad con la tierra y el agua. Hace poco leí un libro sobre anarquismo, y la primera frase que trae el libro es: el anarquismo no es una utopía, ¿no? El anarquismo es una dirección. Entonces, una dirección que apunta a una distribución mayor del poder, por ejemplo, que no se concentre el poder, entre otras cosas, ¿no? Pero es una dirección, y entonces, si aceptamos la impermanencia y la imperfección, y aceptamos, digamos, hacemos esta amistad con la tierra y con el agua, sería otro tipo de utopía, una utopía yin. Bueno, para terminar voy a leer una cita, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Vamos bien? No sé si voy muy rápido también, pero quiero decir todo. Entonces,
Esta cita la escribió en 2014. Antes de decir esa cita, quiero mencionar algo acerca del libro de El nombre del mundo es bosque. Lo estaba hojeando hace poco para la conferencia y me acordé de que cuando leí me llamó la atención porque me pareció como muy panfletario, en el sentido de invasores malos, nativos buenos, ¿no? Así como muy maniqueo. Y el personaje principal es un humano que se llama Davidson, que es machista, militarista, xenófobo, o sea, todas las características horribles que se pueden imaginar. Entonces, recuerdo que cuando lo leí me pareció muy caricaturesco y dije, es que no existen personas así, ¿no? Es como una caricatura de una persona real. Y ahora pienso que no. Ahora estoy pensando que sí hay, o sea, se me vienen a la mente 2 o 3 personajes, uno de ellos está de presidente en la Casa Blanca, que son caricaturas de así, o sea, son machistas, xenófobos, racistas abiertamente, ¿no? Y existen, ¿no? Y son como muy orgullosos de ser así. Entonces, pues reconsidero ese juicio, ¿no? Decía yo, bueno, pues es una obra muy, muy temprana, está muy caricaturizada, muy panfletosa. Bueno, entonces, me acordé por esto, porque esto lo escribió en 2014, antes de que Donald Trump se lanzara de candidato. Pero ella preveía esto, dice: vienen tiempos difíciles, cuando desearemos que las voces de los escritores que pueden ver alternativas a como vivimos ahora, puedan ver a través de nuestra sociedad asolada por el miedo y sus tecnologías obsesivas a otras formas de ser, e incluso imaginar motivos reales para la esperanza. Necesitaremos escritores que puedan recordar la libertad, poetas, visionarios, realistas de una realidad más amplia. Y eso es todo lo que quería platicar con ustedes. Muchas gracias. Pues me gustaría ahora sí. Muchas gracias a todos. Y bueno, vamos a empezar con la sesión de preguntas. Por acá hay una mano levantada. ¿Se sabe algo de la influencia de Úrsula sobre Gene Roddenberry? En Star Trek, fíjate que no he investigado eso. ¿Tú sabes algo? Es que Star Trek es precisamente mucho del imaginario que estás planteando como Úrsula. ¿Está de acuerdo? El perro dice que es verdad. Es mucho el imaginario. Por ejemplo, la base del guión de Star Trek es contraria al antagonista-protagonista, en el sentido en que la verdadera victoria es la solución del conflicto. Y en este caso, detrás del mundo es bosque, el verdadero fracaso es no llegar al acuerdo. Exacto. Y que luego también tiene muchísimo que ver con la filosofía del arte marcial oriental, donde la victoria es el entender al enemigo. Wow. Entonces, sí, yo casi diría que debe haber una gran relación entre Úrsula y Gene Roddenberry, porque además Roddenberry escribía westerns cuando le encargaron Star Trek, y él mismo lo hizo en una entrevista. O sea, yo aquí vine a cagarla, ¿no? Y pues salió una obra épica de ciencia ficción. Sí, no me extrañaría, ahorita que recuerdo, por ejemplo, detalles como de la sociedad, han manifestado, por ejemplo, que la sociedad que aparece en Star Trek no hay dinero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que ya se dedican como a buscar el conocimiento, ¿no? Y cosas así. Sí, lo que no hay en Úrsula es este personaje, bueno, sí, el Capitán Kirk, ¿no? Que se la pasa conquistando muchachas y eso, pero sí, no me extrañaría, además serían contemporáneos en todo caso, ¿no? Deberían de ser contemporáneos. Incluso en Star Trek, en la nueva generación, que es como cuando ya le dieron lana a Roddenberry para comprar todavía más cartón y contratar actores todavía más acartonados, que son malos. Se empieza a abordar también esta desmitificación del género. Todavía tímidamente, recordemos que es el primer beso interracial de la televisión norteamericana. Órale. Entonces, creo que sí estaría interesante. Voy a investigar eso. Sí, muchas gracias.
No sé, nada más como cooperación acá con el compañero, es que muchos de los guionistas de Star Trek son grandes maestros de la ciencia ficción, o sea, claro. los que mencionaste tú, creo que fueron guionistas de Star Trek, ¿no? Harlan Ellison. Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, no sé todos los que, sí, pero sí, seguramente hicieron varios capítulos. Úrsula no, Úrsula no. ¿Era de la comunidad? ¿Ella se relacionaba con...? Sí, poco a poco, le costó mucho trabajo, pero poco a poco se fue relacionando. Sé que, por ejemplo, que se carteaba con Philip K. Dick, ¿no? O una vez le reclamó un cuento antiabortista a Philip K. Dick, ¿no? Que se llama Las Prepersonas. Hay una conversación en carta ahí entre los dos, ¿no? Y sé que sí había relación, y por supuesto pues aceptó el premio, ¿no? Y ha hablado muchas veces como en la asociación de escritores y todo lo demás. Las personas son los antepasados del feto ingeniero. Pero luego vimos lo que pasó en la plaza esa, Bueno. Hay una plaza que se cayó en Polanco y luego salió el meme de feto ingeniero, fuiste tú. Bueno. Allá, ajá. ¿Toda la obra de esta autora es extensa o tiene algún compendio de cuentos? Tiene varios compendios de cuentos, qué bueno que preguntas, porque es una muy buena manera de entrar a la obra de ella. Si te late, digamos, la literatura de imaginación en general, Planos Paralelos es un compendio de cuentitos en estos que retrata como sociedades muy diferentes, en cierto sentido parecido a Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Ajá, por ahí va la cuestión. Otro pues es cuentos, o sea, además de fantasía, cuentos de Terramar. Son cuentitos, algunos, la mayoría se entienden por sí solos, algunos están como relacionados con las novelas, pero la mayoría se entienden por sí solos, los cuentos de Terramar. Tiene una compilación que se llama Lo Real y Lo Irreal también, que también tiene compilaciones de cuentos. Entonces sí hay bastante de su ficción en formato corto. ¿Dónde lo podemos conseguir? Está difícil. Ahora en la fila, a ver si encontramos algo. Les voy a contar una tragedia. Que yo he prestado varios de mis libros de Úrsula, precisamente porque me gusta tanto que quiero que todos la conozcan. Y varios no me los han devuelto, entonces ahora me metí a buscar a Amazon y resulta que esas ediciones que yo tenía ahora son carísimas. Entonces estoy buscando ediciones más nuevas, a ver si hay. En Amazon está la mayoría de digamos, la obra más importante existe ahí en Amazon. Minotauro, editorial Minotauro trae mucho de su obra. Ajá. Yo he visto en la fila, justamente donde tienen Minotauro, que también tienen los de Ray Bradbury, sí he visto que tienen algunos de ellos. Sí. Una colección de cuentos, al menos sí la vi el año pasado. Hay que darse vueltas en la fila, seguido llegan cosas de ella. Ahí Minotauro. ¿Alguien más? Otro comentario. Mari. En ese compendio de cuentos que dices de lo real y lo irreal, está muy bueno porque vienen cuentos de varias épocas de la vida de ella, y uno que me encantó es el que dijiste que publicó en la revista de Playboy, ese de 9 vidas. Ajá. Está buenísimo ese cuento. Y yo creo que ese no lo he leído. ¿No? No. Lo voy a buscar. Y viene otro sobre el cual quería preguntarte, no sé si alguien de aquí lo habrá leído, pero ¿cómo se llama? Oigan, chicas, ¿no quieren salir a bailar esta noche? Algo así se llama. No lo conozco. Es un cuento bien raro donde no sabes si lo que está pasando se lo imaginó uno de los personajes o es real. O sea, está bien raro, es un cuento muy padre. Es una niña que va en un avión privado y se estrella el avión y cae pues en una parte de los Apalaches o no sé qué, y se pone a seguir a un coyote, que el coyote le habla y le da casa y le da de comer y como le enseña como a cazar, pero el coyote es una mujer rara que no se sabe nunca, bueno, porque así los cuentos de Úrsula a veces tienen giros raros, ¿no? Porque no sabes, te ponen... Sí tiene, o sea, aparte digamos de lo que se considera ciencia ficción y fantasía, tiene un par de cuentos o de novelas también muy extrañas. Se me olvidó el nombre de este.
es de una pareja, o sea, empieza como una cuestión muy realista entre como dos personas como que se gustan y se quieren o algo así, y luego empieza a complicarse bien raro, o sea, no, se me olvidó el nombre, es algo del regreso a casa, pero lo olvidé. Acaban viajando a un mundo rarísimo, pero, o sea, no sabes ni en qué momento, pues, no es que atraviesen un portal o algo así, sino que empieza a volverse rara la historia. Les debo el nombre del cuento del libro, es un libro. ¿No conoces puedes recomendar algún sitio, algún canal de YouTube o algo donde se discuta, se analicen los cuentos, la obra de Úrsula, algo así, alguna fuente? Bueno, hay un libro, la página oficial de Úrsula pues está llena ahí de sus entradas, conferencias, publicaciones. Está muy interesante la página oficial. Hay algunos artículos académicos, pero no están compilados. Hay una que se llama Las 12 moradas del viento. El título es un título de una novela, pero también lo hizo una mujer española, olvidé su nombre, y ahí es como una compilación de la obra, crítica. Hay muchas cosas interesantes sobre Úrsula en ese libro, en esa página en español, Las 12 moradas del viento. Se las recomiendo. Sí, pues básicamente eso. Y de ensayo hay dos libros de ensayo de ella. Uno que se llama El lenguaje de la noche, que habla mucho sobre la fantasía. Hay uno, por ejemplo, que se llama ¿Por qué los americanos le tienen miedo a los dragones?, que está bien interesante sobre el asunto de las concepciones del mal, por ejemplo. Y otro libro de ensayo se llama Chick by Joel. Es como cachete con cachete, se podría decir. Joel es como la quijada del animal, ¿no? Y habla un poco de la relación de los animales y el ser humano, pero también de la función de la fantasía. Entonces, yo encuentro, más que análisis sobre su obra, encuentro interesantes las reflexiones de ella misma, ¿no?, sobre la literatura, etc. ¿Hay alguna recopilación de sus entrevistas? De sus entrevistas. ¿No? ¿Tú conoces alguna? No, pero ¿No? me gustaría ya. He leído dos, tres sueltas, pero sí, de muchos autores han hecho, de repente se me ocurrió al escucharte. Sí, y es que ahorita estoy pensando, por ejemplo, unas entrevistas yo las leí en el libro de Margaret Killjoy sobre anarquismo, ¿no? Es una entrevista sobre anarquismo. Luego, hay otras sueltas. Creo que la mayor parte se pueden encontrar en el sitio de Úrsula. O sea, sí aparecen ahí como fulanito entrevistó a Úrsula para tal revista, ¿no? Y te manda el link de la revista. No conozco una compilación de entrevistas, pero ahí puedes encontrar eso. Sí. ¿Alguien más? ¿No? ¿Recomiendas algún producto audiovisual aparte de Miyazaki sobre la obra de Bambi? Bueno, Les recomiendo. bueno, sí, hay cosas que no les recomiendo, que es una vez se hizo una adaptación, el Sci-Fi Channel hizo una adaptación de Terramar es una cochinada asquerosa, así, repugnante, porque solamente haz de cuenta que nada más agarraron los nombres de las cosas e hicieron lo que quisieron, o sea, no tiene nada que ver. Y hay una que se llama Cuentos de Terramar, de Estudio Ghibli, que es una película bonita, pero que no es Úrsula realmente. Entonces, el hijo de Miyazaki hizo una película, creo que está bonita, está interesante, pero no es la obra de Úrsula. Y pues recomiendo que estén pendientes de ver este documental que les decía, que se llama Mundos de Úrsula K. Le Guin, que se acaba de estrenar, están festivaleando por ahí, y a lo mejor en algún momento nos toca verlo. Ahí es donde creo que es el único que es sobre la obra de ella, ¿no?, como audiovisual. Nada más preguntar un dato, si conoces el año el fragmento que leíste, creo que al principio, donde habla de Mandelbrot.
Ese, permíteme, a ver si lo tengo aquí, de la homogeneización, ¿verdad? Ese no, pero está en este libro de el lenguaje de la noche. Entonces, si investigamos, creo que es de los finales de los 70s. Si te buscas el lenguaje de la noche, ahí aparece esta cita. Un libro que consideras imperdible para la colección de Úrsula. Un mago de Terramar. Sí, ese es el que, si vas a leer algo de Úrsula, pues tienes que conocer un mago de Terramar, ¿no? Es que lo malo es que ahorita ya la gente lo va a ver como, Harry Potter. Sí, lo curioso es que realmente no se parece tanto a Harry Potter. O sea, tiene el concepto de la escuela de magia, ¿no? Pero es un mundo completamente diferente, ¿no? Una poesía completamente diferente además, ¿no? Es como que sus personajes son, aunque sea fantasía lo que escriba, pero son muy humanos. O sea, no son como medio caricatura como mismo hace Harry Potter y compañía, que también, digo, sí me gustaron los libros, pero yo en lo personal, si comparo los libros de Harry Potter con la saga de Terramar de Úrsula, yo creo que lo más que se destaca es de que los libros de ella pasan años y años y años y me acuerdo de diálogos, me acuerdo de escenas, me acuerdo de situaciones, y los de Harry Potter no me acuerdo de nada, no sé por qué, como que, pues, o sea, tiene que ver con no sé. Es totalmente cierto, a mí me pasa lo mismo con los desposeídos. La primera vez que yo leí los desposeídos tenía 15 años y lo leí porque me estaba introduciendo al anarquismo. Me lo regalaron. Y lo leí y llegué al punto de que no volví a leerlo hasta muchos años después, pero nunca olvidé los nombres de los protagonistas. Ella tiene la capacidad de construir auténticas personas. Claro. Y hablando ahora que lo pienso de lo que de este eje rector de su narración, que es el feminismo, el año pasado volví a leer Los Desposeídos, como feminista construida y reconstruida, de hueso colorado, aunque a los 15 ya me consideraba feminista. Y si tengo que analizarlo desde la perspectiva del feminismo, yo diría que Úrsula K. Le Guin es una autora en deconstrucción, porque además la época que le toca vivir y el contexto en el que ella se construye como escritora, pues está lleno de luces y sombras, ¿no? O sea, no es una feminista hecha en un laboratorio que va a escribir la perfección feminista. Exacto. Sin embargo, cuando analizas, que eso fue lo que me pasó el año pasado, las relaciones, por ejemplo, que se establecen emocionales entre hombres y mujeres, ahí es donde está el feminismo de Úrsula K. Le Guin, porque deconstruye el espacio para el poder. O sea, en la luna el espacio para el poder no está situado en un género, sino que se sitúa de otra manera. Y fue así como yo me relacioné con el feminismo de Úrsula. Es que es muy radical, ¿no? Es muy radical, pero es lo que tú decías, lo que Maggie decía, es extremadamente humano. Por eso te lo crees y por eso te acuerdas. Sí, que esa es la otra parte bien interesante. Ella tiene un artículo donde habla de eso. Dice, parece que la fantasía está peleada con el realismo, ¿no? Porque tenemos como novelas muy realistas donde hay personajes muy construidos, con mucha background, ¿no? Con sus mods, etc. Y por otro lado la fantasía donde los personajes como que tienen funciones nada más, ¿no? Que pueden ser valiosos, ¿no? Dice, bueno, vamos a hacer una fantasía donde los personajes sean humanos también, ¿no? Entonces, que los sientas, ¿no? Que los... Son verdaderos. Ajá. Sí. Sí, dice también que que la fantasía es ficción, pero no es mentira, ¿no? La fantasía es otra manera de llegar a la verdad. Hay una reflexión buenísima de Manuel al respecto en La Historia Interminable. Cuando habla con el hombre lobo que está enfrentándose a la nada, no me la memoria, son como 3 o 4 páginas acerca del análisis de la fantasía contra la mentira, de dónde es necesario construir el mundo para luego poder acercarse a través del mundo construido a la realidad. También Juan Ignacio Alemany hace un análisis muy chido en un libro audiovisual acerca de cómo es necesario construir la fantasía, construir un mundo de alguna manera hipotético para luego de ahí empezar a comprobarlo y empezar a hacerse realmente con el mundo real, ¿no? Por eso sí, claro. está muy chido. Me lamento mucho
de no haberme topado nunca, o no acordarme de haberme topado nunca con un libro de Ursula K. Le Guin, porque, etc. Pero sí está muy chido eso de dónde la fantasía es necesaria para construir realidad. Así es importantísima la fantasía para nosotros. Entonces no desestimarla como algo que se te acaba cuando eres niño. Por eso yo tengo mucho pleito con Disney, ¿no? Es una fantasía hecha como para superarse, me parece, ¿no? Como para decir, bueno, eso es lo que pensábamos cuando éramos niños, ¿no? Y ahora ya sabemos la verdad, ¿no? Y entonces se me hace como muy edulcorada la onda Disney. También que mencionas lo de Terramar, en Polio de Miyazaki, que muy fan. Cuando se presenta el mago marino, maneja un tema muy distinto de la magia. Cuando en Disney la magia siempre es causa de secreto y vergüenza, muy probablemente influenciado por las escuelas masónicas donde la magia es algo secreto que se guarda, que se calla, y sin embargo cuando llegan los magos que maneja Miyazaki, se presentan abiertamente. O sea, ellos no tienen por qué avergonzarse. Es cierto, nunca había pensado en eso. De ser seres maravillosos y de tener ese poder y ese conocimiento. Y hay una acotación nada más. Eso de que la magia tan especial que es por nombrar el verdadero nombre de algo, no es tan especial, eso es magia. Sí, es otra cosa bien interesante, el asunto del lenguaje como poder. Dicen que Úrsula, estaba leyendo un artículo donde habla que Úrsula es una anarquista posmoderna, en el sentido de que a lo que se enfrentaban los anarquistas en el siglo XIX era una maquinaria diferente a la que hay ahorita, ¿no? Y mucho de lo que sucede ahorita sucede por lo simbólico, ¿no? A través de la cuestión simbólica y a través del lenguaje. Entonces, nombrar las cosas tiene poder, ¿no? Y por eso es importante también el asunto ese. Perdón, bueno, tú dices. No, si hay tiempo, seguimos. Yo aquí puedo seguir toda la noche. Si me traen comida, no sé. ¿Qué pasa? ¿Has visto El nombre del viento de Patrick Rothfuss? ¿Has visto esa novela? No. Es que se me hace como la Úrsula legal para niños. Úrsula legal con los Avengers, algo así. Es que usa las mismas mecánicas, es el mismo tipo de personaje, pero es como Úrsula legal comiendo pizza y tomando cerveza, pues sí. Okay. La versión machista de Úrsula legal, no sé cómo. ¿Cómo se llama otra vez? El nombre del viento. El nombre del viento. Es súper popular, así es. Lo voy a buscar. Suena interesante. Gracias. Ahora sí, más algo respecto al lenguaje que es súper importante. Estas interfaces que son visuales es una manera perfecta de reducir el lenguaje. Los niños de 3 o 4 años pueden manejar teléfonos celulares no porque sean más listos, sino porque las interfaces hacen ya todo el trabajo, entonces ellos desarrollan menos el lenguaje. Cada acercamiento visual a una interfase con un dispositivo informático es un retroceso lingüístico para los humanos. Cada vez que es más fácil el proceso informático, es un retroceso intelectual para nosotros. Fíjate que eso, podríamos discutir un montón, porque esas ideas se remontan a Sócrates. Sócrates tenía mucha desconfianza de los libros, por ejemplo, ¿no? Él decía que exponer las cosas en papel iba a evitar que la gente pensara y que se acordara de las cosas, y para qué ibas a aprenderte algo si ya estaba escrito, ¿no? Entonces, yo creo, leí el otro día algo sobre bueno, ya estamos saliendo mucho del tema, pero sobre cómo tienes tu memoria externalizada, digamos, ¿no? Y entonces ya no tienes que acordarte de tantas cosas porque está Google que se acuerda de ti por ti, de ellas. Pero a mí se me hace que esos tipos de tecnologías te liberan posibilidades también. En vez de dedicarle mucho mi capacidad de procesamiento a memorizar todas esas cosas, puedo dedicársela a pensarlas, a reflexionarlas, porque el internet está a mi alcance. Bueno, pero sería como otra discusión completamente
Pero sí tiene razón, o sea, puede llevar a una desliteralización, ¿no? A llevarnos a una especie de... ¿Era en un mundo feliz? ¿Dónde? No. Sí. ¿En dónde? En Fahrenheit. Fahrenheit, claro, Fahrenheit 451, por supuesto, ¿no? Donde todo es por dibujitos, ¿no? Ya no hay necesidad. Y la complejidad del lenguaje es complejidad del pensamiento, a fin de cuentas. Yo les digo a mis alumnos, no es que la redacción en sí misma esté mal, es que refleja tu modo de pensar. Entonces yo aquí veo desorden en tus ideas. ¿No? Bueno, Mari. ¿Has leído, puedes comentar algo sobre la novela de Úrsula llamada Lavinia? Porque, digo, yo no la he leído, solo supe que es de las que está más complacida ella de sus novelas y que es como una ficción histórica más que fantasía ni ciencia ficción. Sí, Lavinia, no la he leído, la tengo ahí en mi librero esperando. ¿Ya la leíste? No. La tiene. Sí, es una... Y la compré en la FIL, por cierto. Es una... Precisamente darle voz a una mujer de la mitología griega que no tenía voz, ¿no? Aparece ahí, parece que tiene un papel importante, pero nunca habla en la mitología griega. Entonces ella escribe esta novela en primera persona, ¿no? Entonces habla, soy Lavinia y soy tal y tal y tal, ¿no? Pero no la he podido leer todavía. ¿Qué personaje es, perdón? Sí, Lavinia se llama. Si alguien sabe más de mitología que yo, me puede decir de quién era esposa, hija o... Lavinia. Se escribe así, Lavinia. ¿Vinia? Vinia, con Lavinia. Lavinia. No, es una romana de la época. Romana, entonces. Bueno, ahorita, mira, está Google, nos va a salvar. Nadie de nosotros se acuerda, pero... Se llama memoria transpersonal. Memoria transpersonal también. ¿Salió ahí? ¿Quién es Lavinia? Si hay internet aquí adentro. Hija del latino, rey de los latinos y la mata. Después de superar la guerra de Troya, tras numerosos obstáculos, Eneas llegó al Lacio y allí estableció una alianza con el rey. Ok, entonces tiene que ver con la guerra de Troya y con el origen de los romanos, al parecer. Más bien con la Eneida. Con la Eneida, exacto. Bueno, ahí está, Lavinia. Esa no es ciencia ficción, es como fantasía histórica, digamos. ¿Tiene obras de gente normal? ¿De gente normal? Sí, o sea, animadas. Orsinia. Todo lo de Orsinia. Bueno. Es que tiene cuentos donde no se distingue ni se afirma que sea fantasía o sea... De hecho, sí, en ese libro de lo real y lo irreal, ella lo divide en cuentos que podrían suceder aquí, o sea, con cualquier persona, y otros, y ya lo irreal, son como contiene más de fantasía y eso. Pero la verdad, por el estilo que tiene ella de escribir, a mí como que me da igual lo que sea. Como que todo el tiempo describe personas, habla de situaciones y todo te lo crees. O sea, todo es como muy... lo siento muy natural, o sea, no tienes como que entrar en un canal de libro de fantasía, ¿sabes? Bueno, ¿me mandaste la mano? Bueno, perdón, estamos sobre el tiempo, entonces una última pregunta nada más, por favor. Precisamente hablando sobre la humanidad que suelen tener sus personajes, yo solo he leído La mano izquierda de la oscuridad y fragmento de Mago de Terror. Pero en ese de La mano izquierda de la oscuridad hay un pequeño capítulo pasaje, algo así, porque intercala como ciertos en la obra, o por lo menos en la versión que leí, de fragmentos de cosas que sucedieron antes de la historia que estás leyendo, ¿no? Y uno de esos fragmentos dice que los habitantes de este planeta son un experimento de la raza humana. Que lo dejaron ahí y que luego se fueron, y entonces ellos se evolucionaron y siguieron en su sociedad sin saber que son el resultado de un experimento de la raza humana, ¿no? Entonces no sé si en el resto de la obra también los otros personajes, los otros miembros de otras sociedades
tienen un origen similar. Sí, en toda la parte de ciencia ficción, sobre todo esta del ecumen, más bien, sí, digamos, es como un universo que le llama el ecumen. Esa es la premisa, ¿no? Una raza antiquísima, humana, sembró vida en un montón de planetas de la galaxia, ¿no? Y nadie sabe por qué. Pasaron miles de años, millones de años, miles, no sé, cientos de miles de años, y entonces los descendientes de esa raza empiezan a conocer esos planetas, ¿no? Y entonces mandan enviados a cada planeta para irlo conociendo. Entonces, uno es invierno, ¿no? Y otro es Urras y Anarres, que son los de los desposeídos, ¿no? Y otro es, pues así, ¿no? Diferentes planetas que van apareciendo y son parte del ecumen, ¿no? Todos esos. Sí, o sea, sí. Esa es como la premisa general de toda la saga. Muy bien, perdón por ser la villana de esta historia, ya les quiero terminar la sesión, pero bueno, estamos sobre el tiempo y bueno, yo le quiero agradecer mucho a Tonatiuh que haya querido estar aquí en este proyecto de los miércoles literarios y bueno, también a todos ustedes que se hayan tomado el tiempo de venir, de escucharlo. Y bueno, pues no me queda más que desearles buenas noches y bueno, decirles que aquí estamos cada miércoles con temas relacionados con la literatura, presentaciones de libros. Si quieren checar nuestras actividades, ahí en el Facebook de Secretaría de Cultura siempre están ahí anunciadas. Y bueno, pues muchas gracias y buenas noches.